All right, guys, so today we're going to start working with something new, but not super new. We're going to start making some comparisons and learning something about present and past. Ok, básicamente en este momento vamos a empezar a hacer unas diferencias entre dos temas que ya hemos visto de manera separadas, pero que tienden a ser un poco confusos. Entonces vamos a empezar con unas aclaraciones de cada uno, recordando algo que ya han visto y vamos a ver las diferencias de cada uno. So let's start. So we're going to be working, as you see, with simple past and present perfect. ¿Listo? Como se pueden dar cuenta, vamos a estar viendo las diferencias entre presente perfecto y el pasado simple. ¿Listo? Es importante recordar que, pues, bueno, aquí tenemos como una mini línea de tiempo donde acá en esta parte tenemos pues el pasado y pues esto pues es el presente, ¿listo? Recordemos que el presente perfecto es una recopilación de eventos que empezaron en el pasado y tienen alguna repercusión en el presente, ¿listo? Por eso está aquí como en medio de los dos, porque pues tenemos las historias que ya pasaron y luego pues lo que estamos viviendo ahora. Recordemos que cuando hablamos de presente perfecto hablamos de experiencias o cosas que ya hemos vivido o hecho eh, o que tal vez no hemos hecho y que me gustaría hacer en algún momento o algo así. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con un pequeño repaso. So, present perfect. We have some clue words. Ever, never, since, for, already, yet. Si ustedes miran en sus cuadernos, tienen ahí cada una de las explicaciones en qué tipo de oraciones se utilizan, positivas, negativas, preguntas, o en todas, ya ustedes ahí van mirando. Y están las posiciones, ¿listo? Entonces estas son las palabras que nos recuerdan que estamos usando algo del presente perfecto. Recuerden que ever significa alguna vez, never, nunca, since, desde, for, por tanto tiempo, already, pues ya, y yet, que significa como aún. ¿Listo? So let's see, that's the auxiliary. We have to have or has. Remember, we have the auxiliary, and in this case, this auxiliary is used in every single sentence. When I say every single sentence, I mean positive, negative, and questions. Okay, so both of them, you use them in both, in all of the sentences. So positive, negative, or questions. Recordemos que el auxiliar en este caso, have o has, que cambia dependiendo del pronombre, lo utilizamos en positivo, negativo o pregunta. Eso pues depende, mentiras, no depende, simplemente lo utilizamos siempre. And we also have the verb form, and I explained to you before that when we're talking about irregular verbs, for present perfect, we must use the third column of verbs. And when we're talking about regular verbs, simply we're just adding ed to verbs. ¿Listo? Recordemos que cuando estamos hablando de los verbos irregulares, utilizamos la tercera columna de verbos y cuando estamos hablando de los verbos irregulares, simplemente les añadimos ed. Right? I'm gonna write over here an example in which you're gonna remember this topic. So, for example, I have studied, or the other one, she has visited me. Ok, listo, si se dan cuenta, nuevamente tenemos siempre el auxiliar y el verbo. En este caso, pues escogí dos verbos que están en la lista de verbos, que son verbos regulares, simplemente les agregamos la ed. Then we go with past simple. So the past simple clue words o las palabras claves o importantes para el pasado simple. Ok, importante recordar que el pasado simple son acciones que ya se han terminado, que no se pueden repetir. Ok, so for example, last, ago, yesterday y listo. Recordemos, last significa pasado, ago, hace tanto tiempo, yesterday, pues ayer. In, lo utilizamos especialmente cuando estamos hablando de años, como por ejemplo, in 1995, en 1995 y así sucesivamente. All right, let's remember the auxiliary in this
situation, in this grammar part, we use did, and we only use it for negative and questions. Those are the only uses. Okay, and remember that when you're using the auxiliary, you have to use the verb in the infinitive form. ¿Listo? Recordemos que cuando estamos hablando de el pasado simple y tenemos el auxiliar, el verbo va a ir en infinitivo. Más infinitivo, se lo he dicho varias veces, en su forma base o como ustedes lo llaman en algunas ocasiones, en su normal, sin ningún cambio. Okay, let's continue. So we also have the verbs form. ¿Listo? También tenemos la forma de los verbos. So in this case, when we're talking about past simple, I explained you this too. We use the second column. And, well, as well as the others, when we're talking about the regular verbs, we just add the ed. ¿Listo? Recordemos que, entonces, en este caso, cuando hablamos de los verbos regulares, pues, perdón, irregulares, utilizamos los de la segunda columna. Y cuando hablamos de los regulares, pues también hablamos de que les añadimos ed a los verbos al final. All right, so let's get into this. Let's see the differences between these two tenses. Vamos a ver entonces las diferencias entre estos dos. Entonces, vamos a empezar aquí a hacer comparaciones. Voy a explicar esto en español completamente para que lo tengan un poco más claro. Entonces, dice que el presente perfecto lo utilizamos para mostrar una relación entre el pasado y el presente. Se los voy a demostrar con un ejemplo que les voy a ir escribiendo acá. Por ejemplo, he has phoned me 4 times. Esto quiere decir que hasta el momento yo he recibido 4 llamadas de esa persona. Ahora vamos con el pasado simple. El pasado simple dice que habla de acciones y eventos que ya están completamente terminados. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algo muy parecido para que vean las diferencias. Entonces, she phoned me 4 times. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Primero, pues como se dan cuenta, pues estamos utilizando la gramática de cada uno. Ahora, si hablamos en cuanto a contexto, esto, por ejemplo, puedo decir que lo estoy utilizando al final del día, cuando ya había llamado 4 veces y pues ya no había nada que hacer, yo no le contesté o no le contesté. No sé, el caso es que llamó 4 veces. No doy más detalles al respecto y no llamó más de eso. Mientras que acá seguramente ha pasado más veces o sabe la persona que va a seguir llamando por alguna otra razón, entonces me ha llamado, es decir, que empezó a llamar en el pasado, sigue llamando en este momento y pues puede que lo siga haciendo para que pues sumen más llamadas o algo así. Listo, vamos con el siguiente punto. Dice que no especificamos cuándo han pasado las cosas. Por ejemplo, recordemos que la contracción es have, ¿listo? Have bought a car. ¿Listo? Aquí básicamente, ¿qué estoy diciendo? Que yo compré un carro, yo he comprado un carro. ¿Cuándo? No sé, porque no somos específicos diciendo cuándo pasaron esas cosas. Mientras que aquí sí indicamos cuándo pasan las cosas, en qué momento ocurrieron. Por ejemplo, yo compré un carro, I bought a car last week. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, aquí soy más específica diciendo el tiempo de cuando lo hice. Compré un carro la semana pasada, mientras que aquí simplemente dije compré un carro, pero no digo cuándo, no digo en qué momento, no digo si fue ayer, la semana pasada, hace un año, 2 años, bueno, en fin, así sucesivamente. Entonces, no somos específicos al decir cuándo pasan las cosas. Now, the next one, el siguiente, dice que los eventos todavía son verdad, ¿listo? O sea, es decir, que todavía están pasando. En este momento voy a cambiar de color a ver si se ve un poco mejor. Entonces vamos con el ejemplo. She has been in the hospital for 3 days already. Y acá dice que los eventos en el pasado, en el periodo en el pasado, pues ya se terminaron, ¿listo? Entonces vamos a verlo aquí. I was in the hospital for 3 days. ¿Listo?
Bueno, profe, ¿cuál es la diferencia? Vean, es súper sencillo. Aquí estoy diciendo, ella estaba en el hospital por 3 días y eso quiere decir que la persona sigue estando en el hospital. Mientras que acá dice que yo estuve en el hospital por 3 días, ya no estoy, ya salí de la casa, perdón, ya salí del hospital, ahora estoy en la casa, bueno, recuperándome como sea, ¿listo? So that's it, guys. That's it for today. I hope you understood everything, and I'll see you in class. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, me la copian, la escriben, y en clase resolvemos dudas. See you guys. Bye bye.